Hablamos de reforma laboral. Sí. Lo tenemos a Nicolás Gic, que es abogado justamente civil y laboral. ¿Qué dice la iniciativa sobre reforma laboral que va a enviar el gobierno con la nueva ley ómnibus? ¿Cuáles son todos los detalles? ¿Cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? Nicolás, gracias por el contacto. Buen sábado, bienvenido. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Muy buenos días. Qué Un gusto conversar con ustedes. Qué gusto tenerte. Bueno, en detalle, primero si querés a grandes rasgos y después vamos de manera puntual y desmenuzando todo. ¿Qué dice la reforma laboral que tiene pensado enviar el gobierno en este proyecto? A ver. Bueno, básicamente es una repetición de lo que fue el decreto 7023 con Sí. algunas pequeñas modificaciones que en definitiva lo que viene a hacer es de alguna manera limitar todo lo que sea prácticamente hace desaparecer todo lo que sean las sanciones por incumplimientos en la registración laboral, elimina todas las multas de la ley de empleo, la ley 25323, la ley 25345, que son todas normativas que están focalizadas en sancionar al empleador que tiene a un trabajador o en negro totalmente, es decir, sin registrar, o parcialmente registrado. Es decir, que parte de su residuo de haberes no refleja la realidad de la situación laboral. O Es sea, el decir, trabajador una que nos falsa está fecha mirando, Nicolás, dice, a ver, ¿voy a resultar beneficiado o perjudicado? Beneficiado. Absolutamente No, beneficiado. no, absolutamente perjudicado, ¿El porque de trabajador? esta manera, sí, porque con este nuevo proyecto lo que se hace es, de alguna manera, habilita a los empleadores a que tengan, a que puedan contratar o extinguir relaciones de trabajo sin afrontar las consecuencias de de esa irregularidad. Es decir, que de alguna manera el trabajador puede ser incorporado y despedido sin pagar las multas correspondientes. Al estar en negro también el que se ha afectado es la seguridad social, porque parte de esas multas justamente estaban destinadas a la seguridad social y bueno, con este nuevo proyecto quedarían afuera. La realidad es que este proyecto de ley también altera todas las condiciones de trabajo, porque hay situaciones en donde se simulan relaciones laborales, por ejemplo las contrataciones, donde se hace figurar a un empleado como facturando como una locación de servicios o como una relación comercial, cuando en realidad se trata de una relación de trabajo que debería ser encuadrada en relación de dependencia. Okay. Entonces, de esta manera habilita a este tipo de fraudes que, en definitiva, lo que hace es no permite que los empleadores no hagan los aportes y despidan a trabajadores con un costo muy bajo. Nicolás, entonces yo eso lo veo muy malo. Sí. ¿cómo te va? Buen día, José Costa te saluda. El mayor ¿Qué tal? Buen día. problema que se ve desde afuera, sin uno ser especialista en derecho laboral y demás, es que con la normativa actual, todo lo que vos estás diciendo lamentablemente también pasa, porque tenemos prácticamente un 50% de trabajo informal. Sin ir más lejos, el empleador en gris más grande del Estado justamente es el Estado, con la cantidad de contratos de locación de servicio, con las plantas transitorias y demás. ¿Cómo se puede avanzar hacia un lugar intermedio donde el que tiene que contratar considere que puede contratar sin que se le venga encima lo que muchos hablan de la industria del juicio? Bueno, la solución es muy clara y es muy simple. No va por el lado de la sanción, sino va por el lado de la reducción de los aportes y contribuciones que tienen que hacer los empleadores. En algunos casos, hasta el 70% del salario va a parar a impuestos. O sea, no le queda a nadie, ni al empleador, a ninguna de las partes. Entonces, de esta manera, de esa forma, o sea, ningún empleador toma un empleado para tenerlo en negro, y ningún empleado quiere estar en negro. La realidad es que eso se da por la carga tributaria altísima que tienen que soportar, y de esa manera representa un costo que en muchos casos no se puede afrontar. Y en relación a la industria del juicio, que también es un argumento que justamente se pone sobre la mesa para justificar este proyecto, no es tal, porque te lo voy a explicar básicamente con los hechos y con los datos, mejor dicho. Por un lado, hoy tenemos una masa de 15 millones de trabajadores activos que están en plena productividad. ¿Sabes cuántos son los juicios que están iniciados en la Justicia Nacional del Trabajo, que es donde, el foro donde, la jurisdicción donde mayor cantidad de juicios hay? El año pasado se iniciaron 50.000 juicios.
Entonces, sobre 15 millones de trabajadores, que haya 50.000 juicios, no significa que haya una reforma, que existe una industria de juicio. Y por otro lado, tampoco justifica, hablemos de el propio INDEC publicó en sus últimos guarismos que el grado de desocupación del porcentaje, perdón, es un 6.5, o sea que tampoco, justamente los argumentos también de este proyecto es que dice que va a bajar la desocupación. Y no es tampoco el argumento. La realidad es que la carga tributaria que tienen que soportar los empleadores, lo repito, es lamentablemente la razón por la cual se dan este tipo de situaciones. Y si se cortan las multas, justamente se está premiando al empleador que hizo las cosas mal. Porque si se pagan las multas, esto no hay ni juicio, no hay nada. Perdón, si se pagan si un trabajador está bien registrado, no hay ningún reclamo, no hay juicio, no hay ningún tipo de litigio. Nicolás, ahora, en este caso se estaría... Una consulta con respecto a los sindicatos, ¿no? ¿Qué plantea la reforma laboral? Digo, por ejemplo, con la cuota sindical, ¿qué va a pasar? Mira, yo hago derecho individual, ¿no? Eso es un tema colectivo, prefiero no tocarlo porque no tengo la especialidad. Yo te hablo de la parte individual, en donde justamente la masa de afectados son 15 millones de trabajadores. Y esto, te digo, no va a generar una disminución de la litigiosidad, sino todo lo contrario. Y te voy a explicar por qué. Porque si vos cortás las multas de la ley de empleo, sí, en este momento, con esas multas, un empleador que tiene un trabajador mal registrado sabe lo que puede a futuro, lo que debería pagar. Ahora, si cortan las multas y un empleado demuestra en la justicia que estuvo trabajando en negro sin registrar, sí, y hace un planteo judicial y lo acredita, ahí va a tener una condena mucho más severa que es por un daño y perjuicio por discriminación. sí. Y ahí sí estamos hablando de que no va a existir previsibilidad. En este contexto, si bien es cierto que hay cierta normativa que es muy hostil, que justamente son multas, son sanciones por incumplimiento, y que te aclaro una cosa más, esos incumplimientos no que son automáticos, porque también se habla, se menciona mucho que se inician los juicios laborales y que automáticamente se ganan, no. Las multas de la ley de empleo las aplica un juez, después de haberse demostrado en un juicio, después de ser probado por el empleado. Entonces no es que es una situación automática donde un trabajador inicia un reclamo y se lo dan. No, y además en el mientras tanto no recibe sueldo. Claro. O sea, en el mientras tanto es todo engorroso hasta que finalmente se llega a una resolución. Nicolás, sería y te voy a hacer... Perdón, sería Sí, conveniente... es un agregado. ¿Sería conveniente avanzar hacia algo similar a lo que se quiere hacer el blanqueo de capitales con blanqueo de aquellas personas que tienen trabajadores en la informalidad, como hacer entre comillas, darles la oportunidad? Hago la vista gorda de lo que se hizo mal hasta acá, claro. Pero a partir de ahora Claro. tenés un periodo de gracia, 3 meses para regularizar esta situación en las cuales no vas a tener ningún problema. Pasados estos 3 meses, empieza a hacer un control más exhaustivo también, porque como vos decís, el INDEC sabe que es muy bajo, o por suerte es bajo, el porcentaje de la población económicamente activa que está sin trabajo, pero tenés un 50% de los que está trabajando que está en condiciones de informalidad, y al estar en condiciones de informalidad no tienen ni el salario mínimo, no tienen obra social, ni un montón de cuestiones. Entonces, ¿serviría hacer algo similar a eso que te estoy planteando? Todo lo que facilita incorporación de los trabajadores sirve. De hecho, ya se hizo. Esto ya en su momento fue implementado. La realidad, y te repito, para mí la clave es que se bajen las cargas tributarias, que no castiguen a los empresarios con semejante, y a los empleados también, con semejante cantidad de aportes y contribuciones. Y te quería aclarar una cosa más en relación al nuevo proyecto, porque habías mencionado que un empleado tiene que soportar también toda la tramitación de un juicio que lleva su tiempo, sin cobrar, sin ningún ingreso. Este nuevo proyecto incorpora una situación que es tremendamente hostil e injusta, en donde le permite a los empleadores o personas físicas que estén enmarcadas en el marco de la ley de pymes, pagar las indemnizaciones en 12 cuotas. Entonces, fíjate que también hasta dónde llega este proyecto, que habilita que los empleados tengan que soportar un juicio, ganarlo y encima financiar al empleador, lo cual Claro. no es reparador, pero ya
Pero representa un absurdo. hasta ahora todo lo que nos estás describiendo y contando, digamos, beneficia al empleador. Claro. ¿En qué se vería beneficiado Siempre. con esta reforma laboral el empleado? ¿En algo, en algún punto? Es que no, lamentablemente Nada. parece que el empleado es la casta. El empleado es la casta acá. No hay ningún punto donde uno diga, acá hay un beneficio, hay un cambio, de alguna manera se están respetando los derechos. Hay un principio en el derecho al trabajo que es clave, que se llama principio de progresividad. Que esto, digamos, fue desde siempre así, la Corte así también lo entiende, en donde cada modificación que se haga o alteración de la relación de trabajo tiene que ser progresiva, es decir, que tiene que ir mejorando, Sí. no retrocediendo. Y sí. Y acá se está retrocediendo de manera digamos, hostil, porque ya directamente se está dejando de lado la ley de contrato de trabajo. Hasta se altera lo que se denomina la presunción de la existencia de una relación de trabajo y mandan a reconocer todo lo que la ley desde el año 74 hasta el día de hoy reconoce como una simulación y fraude, que son este tipo de contrataciones que mencioné al inicio, que son facturando, digamos, sistemáticamente, simulando relaciones de trabajo, ahora las considera válidas, las manda a tramitar inclusive a la justicia civil y comercial. Yo lamentablemente no puedo decir que hay ningún punto en donde diga acá se están respetando los derechos, se está avanzando o se está apuntando a una mejora Qué pena. de las condiciones de trabajo a futuro, porque si uno dice, si nos sentamos a analizar la inteligencia artificial, el teletrabajo, todas la diferencia o las modificaciones que hubo en las relaciones laborales desde la pandemia, por ejemplo, todo el trabajo a distancia, el trabajo de un país a otro, eso no está, eso también es un gris que se da todos los días, que es más grave, que es más vigente y que justamente tiende a progresar, a habilitar, a llevar, digamos, a respetar derechos, pero también a estabilizar relaciones para que a futuro no exista ningún tipo de, digamos, que todas las cosas estén de alguna manera determinadas y sean previsibles para todas las partes. No para el empleador solamente, sino para el empleado, que tiene su familia, que vive de esto y que no tiene otro Sí, en ingreso. todo caso para ambas digamos, partes, que ¿no? es Pero no claro, que solamente una por se vea supuesto. beneficiada y la otra solo agache la cabeza y tenga que soportar. Nicolás, gracias por el contacto. Buen sábado, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy Buen amable, día. muy Muchas amable. gracias, Nicolás.